buenos días. Estamos a jueves 15 de agosto. Es un día festivo en España, feriado, como se dice en Latinoamérica, y igualmente vamos a disfrutar de una meditación en la palabra de Dios. Acompañado de un buen mate argentino, nuestra lectura hoy estará en Miqueas, capítulo 1 al 4, en el Salmo 10 y en Mateo, capítulo 24. Meditaremos en Miqueas 3, del 5 al 8, y prestemos atención, porque Eli nos trae la lectura como cada mañana. Miqueas capítulo 3 versículos 5 al 8. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Muchas gracias, Eli. La voz de la verdad en tiempos de mentira. Cuando leemos el contexto histórico en el que Miqueas se encontraba y en el cual entrega esta profecía, vemos que eran tiempos difíciles. Había líderes corruptos, profetas falsos que desviaban al pueblo. Miqueas permaneció fiel a su llamamiento y proclamó la palabra de Dios. En contraste, los mensajes de los falsos profetas se adaptaban a los favores que recibían. Ahora bien, ¿tiene esto relevancia para mi vida hoy? ¿De qué me vale saber esta situación y conocer lo que el profeta está proclamando? Pues el desafío de mantener la integridad y proclamar la verdad en un mundo donde la corrupción y la falsedad son comunes. Obviamente que la historia de Miqueas y el contexto en el que él tiene que desarrollar su ministerio nos confronta, nos enseña, nos desafía, nos advierte y nos bendice a nosotros hoy. En primer lugar, notamos la corrupción de los falsos profetas. La naturaleza que estas personas tenían está descrita en el verso 5. Dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Obviamente había una motivación egoísta. Estos profetas solo proclamaban paz cuando se beneficiaban personalmente. Manipulaban el mensaje, lo cambiaban según las circunstancias, guiados por la codicia. Por eso, el profeta, o Dios a través del profeta, emite juicio sobre ellos, estos falsos profetas. Y el juicio está descrito en el versículo 6. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Es una manera de describir la experiencia de oscuridad espiritual. Dios retirará su revelación, dejando a los falsos profetas sin luz ni guía. Son las consecuencias de su pecado. La oscuridad de la noche simboliza la pérdida de visión espiritual, la falta de claridad. Luego agrega en el verso 7
que les llegará vergüenza y silencio. Serán avergonzados los profetas, se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Así que les vemos avergonzados y confusos. Los falsos profetas quedarán expuestos como impostores, pero aún lo más triste es el silencio de Dios para ellos. No habrá respuesta de Dios. Su ministerio se desvanecerá en el vacío. Pero nos encontramos con el versículo 8, y el contraste está en la integridad y valentía del profeta Miqueas. La contemplación de las obras de estos falsos profetas lleva a Miqueas a proclamar las características de los auténticos, cuáles son la llenura del poder del Espíritu del Señor y la llenura de juicio y de fuerza para denunciar el pecado de la nación, lleno del Espíritu de Jehová. Esa es la fuente de poder. Miqueas no depende de recursos humanos, sino del poder del Espíritu Santo. Y contrasta con los falsos profetas. Mientras ellos carecen de visión, Miqueas está lleno de poder y claridad. La primera característica que se nos revela de la vida del profeta Miqueas es que estaba lleno del poder del Espíritu del Señor. Se trata de la característica más importante de un verdadero profeta de Dios. En Esdras 5:1 leemos que el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas Ageo y Zacarías, que se levantaron. Y más tarde en Isaías 61:1 el profeta Isaías afirma: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Texto, por otro lado, que el Señor utilizaría para comenzar su ministerio. En Zacarías capítulo 4 y verso 6, el profeta Zacarías declara: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta nos habla de la capacidad para juzgar, para corregir, juicio y fuerza. Miqueas posee la capacidad de discernir y denunciar el pecado sin temor a las consecuencias. Denunciar el pecado de Jacob e Israel, porque su misión era confrontar al pueblo con la verdad, llamándolos al arrepentimiento. La segunda característica que se nos revela de la vida del profeta Miqueas es que estaba lleno de juicio. Y estar lleno de juicio no significa que el profeta deba predicar solamente un mensaje duro, dar palos. El juicio se refiere aquí a la verdad y la justicia que contienen los testimonios, los mandamientos, los preceptos de la ley del Señor descritos en el Salmo 19. Implica anunciar toda la verdad divina. Es Jeremías, el profeta, que en el capítulo 23 y el versículo 28 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. Porque claro, Jeremías también tuvo que enfrentarse a falsos profetas que ofrecían expectativas y esperanzas falsas a un pueblo que debía responder con arrepentimiento, pero que estaba adulado y engañado por falsos profetas que comerciaban y en su codicia solo les profetizaban cosas buenas. En Hechos 20:27, Pablo declara: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estas semanas pasadas hemos destacado algo acerca de los profetas. El profeta, que no tanto se trata de una boca que proclama, sino de un oído que escucha a Dios. Y entonces sí, proclama la verdad. Profeta no es aquel que está ofreciendo
falsas expectativas y diciendo Dios me dijo que te diga. No, el profeta es aquel que sí escucha a Dios con humildad y comunica lo que está escrito en la palabra de Dios. Y para eso se necesita valentía. Valentía para proclamar la verdad. El profeta enviado por Dios como Miqueas tiene un compromiso con la verdad. Miqueas se mantiene firme en su misión, aun cuando su mensaje no sea popular. Y obviamente es un ejemplo para nosotros hoy. Tú y yo podemos ser instrumentos de Dios para hablar la verdad, no importa las circunstancias. Y esta es una característica que se revela en la vida del profeta Miqueas, que estaba lleno de fuerza. El profeta de Dios necesita estar bien fortalecido, lleno de ánimo para proclamar el mensaje divino. De hecho, a Elías se le alimentó porque tenía por delante un largo camino y un amplio ministerio. En Hechos 18:9, el Señor fortalece a Pablo y ¿qué le dice? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que un pueblo lleno de fuerza, un siervo de Dios lleno de fuerza, no teme denunciar el pecado y la transgresión de la nación. Y este pasaje de hoy es para nosotros un llamado a la reflexión y a una respuesta. ¿Estamos buscando la verdad de Dios o buscando lo que nos conviene a nosotros? Haz un examen personal. Esta es una invitación a que reflexiones sobre tus motivaciones al compartir o recibir la palabra de Dios. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios a ser profetas de su verdad en un mundo corrupto? Este es un llamado al compromiso, un desafío a comprometerse con la verdad de Dios, aun cuando sea difícil. Por eso, nuestra oración final hoy es: Padre, llénanos del Espíritu Santo para vivir con integridad y valentía como Miqueas. Señor, danos discernimiento para identificar la verdad, rechazar la falsedad y ser instrumentos en tus manos para comunicar un mensaje que comunique advertencia, vida y esperanza. Haz esta obra en nuestros corazones hoy. En tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana para nuestro último devocional de esta semana.